En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, domingo, día del Señor. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria
Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, cuyo favor hace digno y agradable a ti el servicio de tus fieles, concédenos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos: ustedes han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que dice contra la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo les hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han conseguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos han creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances, no pretendo. Señor, estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor. Honesto. Honesto. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos. Aquí lee. Sí. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos como la misma ternura, con la que la madre estrechaba en su regazo a sus pequeños.
Tan grande en nuestros afectos por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a ser sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatiga, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que le hemos predicado, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las francas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios en este día. Quisiera comenzar esta reflexión con la primera lectura del libro del profeta Malaquías. Fíjense cómo el profeta Malaquías nos hace una advertencia a los sacerdotes. Quiero que primero la escuchemos y después reflexionamos. Yo soy el Rey soberano.
dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Escuchen la advertencia que le va a decir el profeta Malaquías a los sacerdotes en nombre del Señor. Y acá es donde yo digo, por eso nosotros los curas debemos exigirle a la gente, debemos formar a la gente y debemos preparar cada día la reflexión de la palabra de Dios, porque de lo contrario el Señor va a enviar sobre nosotros, los curas, estas advertencias. Escuchen. Si no me escuchan. ¿Cuál es la primera indicación que dice el Señor? Si ustedes los curas no me escuchan. Por eso la gente dice, es que el Padre, no, es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, pero para que seamos verdaderos hijos de Dios, debemos ser hombres y mujeres conocedores de la palabra ¿de quién? Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, dice la misma palabra, dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque los curas muchas veces nos dedicamos en la misa a hablar cualquier tontería, menos de la palabra ¿de quién? De Dios. Por eso a mí cuando me dicen, padre, es que las misas suyas son largas, mírenme la cara de preocupación. A mí me interesa que el pueblo se forme. Que usted venga a la misa y no quiera formarse, eso ya no es problema mío, ¿sí? Pero yo tengo que cumplir una tarea. ¿Cuál es? Hacer que ustedes conozcan la palabra ¿de quién? De Dios, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, y explicárselo con capítulos, con versículos, para que podamos entender la palabra de Dios y no seamos como los protestantes que llegan y le dicen, ay, es que Éxodo 24 dice no tendrás imágenes, quememos todas las imágenes que tenemos. Y como no conocemos la palabra de Dios, como no leemos la palabra de Dios, como nos aburrimos en misa, como no vamos muchas veces a misa porque la misa es larga, entonces cometemos un pecado, desobedecer ¿a quién? A Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre. Si no nos proponemos de corazón dar gloria al nombre ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo un sacerdote se propone de corazón darle gloria al nombre de Dios? Haciendo que los fieles amen y conozcan a Dios a través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra de Dios. Que el día de mañana cuando yo me vaya de Santa Lucía, la gente diga, por lo menos el cura que teníamos nos hablaba a nosotros con la palabra de Dios. No nos caía cuento, nos decía capítulo, nos decía versículo y nos decía las cosas en la cara. Así de sencillo. Esa es mi tarea como sacerdote. Yo no vine aquí a ser bueno con la gente. Ay, el padre decía bueno. No. Yo vine fue a traer la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Que tenemos que ser misericordiosos? Sí. ¿Que tenemos que ser compasivos? Sí. En eso estamos claros. Pero por encima de todo debemos aprender a darle gloria ¿a quién? A Dios. Muchos yo sé que dirán, el padre sí exige, el padre sí molesta. No me importa lo que piense la gente. A mí lo que me interesa es darle gloria ¿a quién? A Dios. Y cuando yo veo el templo lleno, no era porque hoy simplemente había lo de la catequesis, pero todos los domingos el templo está lleno. Eso significa que la gente está aprendiendo a darle gloria ¿a quién? A Dios, dándole gloria al Señor. Yo mandaré contra ustedes la maldición. Y yo lo que menos quiero es que Dios me maldiga. Yo lo que menos quiero es que Dios me maldiga. ¿Que soy un pecador? Sí. Carta a los Hebreos, capítulo 5, lo dice claramente. El sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, es un pecador y debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados. San Juan, primera carta, capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores, ¿sí? Y yo como pecador también me confieso. Yo como pecador también voy a la misa. Yo como pecador también le pido a Dios. Pero tengo una tarea, tengo una obligación. Enseñarles a ustedes a buscar a Dios, a conocer a Dios a través de la Escritura y amar a Dios a través de la Santa Eucaristía. Esa es mi tarea. Y por tanto quiero hacerla de la mejor manera. Por eso yo preparo la homilía. Yo no le llego a usted a hablar 3 tonterías. Porque primero, siento respeto por cada uno de ustedes, porque ustedes vienen del eco, sacan tiempo para escuchar la palabra de Dios, y yo no puedo venir a caerle a ustedes a mentiras. Yo tengo que hablarles de la verdad, y de la verdad que dice la palabra ¿de quién? De Dios.
Fíjense lo que dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Hermanos, sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas. ¿Cuántos esfuerzos no hacemos nosotros para llegar a cada comunidad de ustedes? ¿Cuántas fatigas? ¿Cuántos palos de aguas no le caen a uno encima? ¿Cuántas llevadas de sol para ir a llevar el mensaje de la palabra de quién? De Dios. Para ir a llegar allá a la comunidad. Llueva, truene, haya barro en el camino, encuentres el uno lo que se encuentre. Si está el compromiso, el sacerdote llega. Tal contada vez yo no he podido llegar a una comunidad, pero del resto soy muy cumplido en ir a cada comunidad, en llegar a hacer la Santa Misa, llegar a las comunidades, a visitarlos. Son las fatigas, dice Pablo. Ustedes saben cuántas fatigas hemos pasado, y los que me han acompañado saben las dificultades que hemos encontrado, las adversidades que uno encuentra. Y uno lo hace no para que la gente le dé gloria a uno, no. Eso se hace para darle gloria ¿a quién? A Dios, porque el sacerdote lo coloca Dios, el sacerdote lo coloca el Señor. Esa es la gran diferencia entre el sacerdote colocado por Dios o aquel que se hace sacerdote simplemente por querer tener un prestigio. Así de sencillo. El sacerdote colocado por Dios sabe que tiene un compromiso, sabe que tiene que educar a la gente, sabe que tiene que llevar la palabra de Dios y se esfuerza por hacerlo de la mejor manera. Quiero que comencemos también hablando de algo interesante: conocer la palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos dice lo siguiente: a nadie llamen Padre. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Y ustedes por qué llaman a los curas padres? Si está prohibido por Dios. ¿Por qué? A ver, la mamá del muchacho, métale la teta por lo menos. Muy bien. ¿Por qué llaman padre a los curas? Si la palabra de Dios dice que a nadie llamen padre, que eso está prohibido. Entonces razón tienen los evangélicos. Los evangélicos dicen: no llamen a ese señor padre, padre es uno solo, el que está en el cielo. Y fíjense, mire, los tengo a todos pensando, dudando. ¿Por qué? Porque no hemos escudriñado la palabra de Dios en torno a este tema. Vamos a comenzar con una cita. Vamos a comenzar con la cita de los protestantes. San Mateo capítulo 23, versículo 9. Escucha lo que nos dice. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Dijo Jesús: no llaméis Padre vuestro a nadie en la... Y nadie significa nadie, ni siquiera el papá, porque lo prohíbe la palabra de Dios. Eso es como Éxodo 24: no tendrás imagen. No tendrás imagen, es decir, usted no puede encargar ni siquiera $1 en el bolsillo de usted, porque ese dólar tiene una imagen. Y imagen significa imagen, sea de lo que sea. Y dice la palabra de Dios: de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, es decir, de todo. Pero cuando no estamos bien formados, viene el evangélico y nos dice: no, las imágenes a las cuales se refiere la Biblia es a la imagen de los católicos. Donde dice en Éxodo 24: no tendrás imagen de los católicos. Dice: no tendrás imagen. Encontramos con Mateo 23:9: a nadie llamen Padre. Ahora vamos a ver por qué el Señor nos está diciendo a nadie llamen Padre. ¿En qué sentido nos lo está diciendo el Señor? Si es de una manera literal o es que detrás de eso hay toda una enseñanza teológica. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Y vamos a ver, les voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondan. ¿Creen ustedes que la palabra de Dios se contradice? Pero ¿y por qué en Éxodo 24 me dice que no tenga imagen y luego en el libro de los Reyes me manda a hacer imágenes? ¿Eso no es una contradicción? Sí, literalmente es una contradicción. ¿Sí o no? Que yo le diga a Linderson: cierre la puerta, y cuando llega allá le diga a Linderson: abra la puerta. O bueno, o la cierro o la abro. ¿Cómo es la vaina? ¿Sí?
O tengo imágenes o no la tengo. O llamamos a alguien padre o no lo llamamos. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Jesús nos dijo, no llamen a nadie padre vuestro. Ahora vamos a ver al mismo Jesús llamando a alguien padre. Vamos a buscarlo en San Lucas capítulo 18, versículo 18. Jesús llamando a alguien padre. Escuchemos. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo. Escuche, Jesús le respondió. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Y escuche el mandato de Dios. Honra a tu padre. ¿Honra a quién? Ajá, pero ¿cómo nos comemos eso? Me está diciendo que yo no puedo llamar a nadie padre. Y ahora me está diciendo que debo honrar a quién? Al Padre. Entonces, dice, sí, pero el problema es que los protestantes sí dicen que es al cura, que al cura no lo pueden llamar a padre, porque está prohibido por la Biblia. Yo quiero enseñarles a ustedes qué nos quiere decir teológicamente la palabra de Dios. Ya Jesús nos está diciendo, no llamen a nadie padre, pero luego nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y a tu madre. Vamos a ver cómo luego San Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 1, San Pablo también nos va a decir que podemos llamar a alguien padre. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué dijo San Pablo? Obedezcan en el Señor a vuestros. Pablo está desobedeciendo a Jesús según el Evangelio de San Mateo capítulo 23 versículo 9, donde el Señor dijo, no llamen a nadie padre. Pablo, al decir eso, ¿está desobedeciendo a Jesús? Protestantemente, sí, porque padre es padre y a nadie hay que llamar padre, pero bíblicamente no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enseñanza de San Mateo capítulo 23 versículo 9 es simplemente que no podemos colocar por encima de Dios otra persona, porque sería considerarlo un padre. Vamos a poner un ejemplo. La teoría de Darwin. ¿Conocen la teoría de Darwin? La teoría de la evolución, que nosotros venimos de la evolución, ¿cierto o falso? De la evolución del mono, el hombre viene del mono. Entonces dice una canción, mi padre no es Dios, mi padre es el mono. Darwin consideraba que el padre del humano, del ser hombre, del hombre como tal, no era Dios, sino que era el mono. Es ahí cuando el Señor nos dice, no llamen a nadie padre vuestro en la tierra, porque el Padre es uno solo, el creador de todo. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. ¿Cuál es la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang, creada por un sacerdote. Es que los sacerdotes tenemos de todo, algunos son locos y otros no. Sí. Y ustedes sabían que los grandes científicos, la mayoría son sacerdotes, son buenos curas, estudiosos, ¿sí? Y la teoría Big Bang la creó un sacerdote y dijo que el mundo se creó con la explosión de dos meteoritos que se encontraron y ¡pum! Se creó todo el mundo. Considera entonces que el padre de todo es la teoría del Big Bang, dos meteoritos. El que va a donde el brujo, allá lo más al plano humano, el que va donde el brujo, ¿considera al brujo su padre? ¿Sí o no? El que va donde el brujo considera al brujo su padre. ¿Por qué? Porque prefiere ir donde el brujo que ir donde Dios. Así de sencillo. Aquel
católico sinvergüenza que va donde el brujo, considera al brujo y al cual él le sirve su Dios. Y hay gente que le dice, no padre, pero es que ese brujo no es de los malos. ¿Quién dice? Brujo es brujo, ¿sí? Es como la gente que llega a confesarse y le dice a uno, ay padre, vengo a confesarme. Yo digo mentiras, pero mentiritas blancas. A ver, mentira es mentira, póngale el color que le ponga, ¿cierto o falso? Brujo es brujo, póngale la cualidad que quiera, bueno o malo, como sea, pero brujo es brujo. Entonces, Mateo 23:9 se refiere a que no podemos colocar por encima de Dios a alguien y considerarlo nuestro Padre. Vuelvo y repito, el padre dirá, la gente dirá, padre, y otra vez vuelve la mula al trigo, pero es que da impotencia, da tristeza, da rechera, da rabia, da lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que se atrevieron a rezar la oración del Padre Nuestro cuando la cambiaron. ¿Cómo la pusieron? Chávez Nuestro. Dígame usted, un católico que haya hecho esa oración, ¿está considerando a Chávez su padre? Sí. ¿Cómo se le ocurre cambiar la oración del Padre Nuestro? La oración de Dios. Lo está considerando su padre, católico sinvergüenza. Eso sí es idolatría. Eso es considerar a alguien por encima de Dios. Y es ahí cuando Mateo 23:9 nos dice, a nadie llamen Padre, porque a usted no lo creó Chávez, bobo. A usted lo creó Dios. A usted le dio la vida a Dios. A usted le dio su familia a Dios. Le dio la inteligencia a Dios. Le dio el trabajo a Dios. Le dio la fuerza a Dios. Así de sencillo. Pongo ese ejemplo, pero como pongo ese ejemplo, puedo poner muchos más. Aquellos que consideran el dinero su Dios. Aquellos que consideran estar en el chisme, lo consideran su Dios. Y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas no colocamos o no se colocan por encima de Dios cuando no conocemos realmente el amor de quién? De Dios. Fíjense lo que nos dice la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 9. Tenemos padres terrestres y tenemos un Padre celestial, el Padre que lo ha hecho todo. Escuchen. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Cuáles son nuestros padres terrenales? Aquellos que nos dieron, que Dios utilizó para darnos la vida, ¿sí? Esos son nuestros padres terrenales. ¿Podemos llamarlos padres? ¿Sí o no? Sí, porque el mandato es de Dios. Cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre. Que nos disciplinaban. Y esos padres nos... Vuélvaselo a leer, porque algunos padres no le ponen disciplina a sus hijos. Escuchen. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Hoy en día hay unos chamos que son una teta de hombre. No hacen nada. No sirven para nada. ¿Y saben por qué? Porque los padres no le ponen disciplina. A ver, un niño que el profesor le diga mañana tiene que traer aprendida la tabla del 2 y el niño llega al otro día y no se la aprendió, es porque su papá no le puso disciplina y dejó que su hijo hiciera. Así de sencillo. Tenemos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ay, es que ahora no le puede pegar al niño, me toca llevarlo para el psicólogo. Ajá, psicólogo nuestro era la chola que volaba, la correa. Y en la casa arreglamos. Esos eran los psicólogos nuestros. ¿Y estamos locos? ¿Y a dónde? Sigamos. Y los veneramos. Y de paso nos disciplinaban y nosotros los... Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Venerar y adorar es lo mismo? No. ¿Y por qué hay católicos que cuando viene el protestante y le dice es que adorar y venerar es lo mismo, se terminan yendo de la iglesia?
Si aquí dice, nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Qué significa venerar? Nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. Hoy en día no, mire, da tristeza ver cómo los chinos hacen de sus padres lo que les da la gana. Si el niño le pidió un helado y el papá no le dio, el chino se revuelca en el piso y termina el pendejo del papá comprándole el helado. No, ahí es donde usted tiene que cargar un cuerito de 4 hilitos a que llame Pedro Moreno. Pues cuando estire en el suelo, usted le diga, ahora sí va a llorar y va a saber que es bueno, ¿sí? Y póngaselo por la costilla. Así se educa un hijo. Cuando no hace caso y cuando no es obediente, tenga para que se entretenga. El problema es que hoy en día no. Es que lo van a meter preso, que lo metan preso 3 días, después de 3 días no lo calan más allá en la policía, ¿sí? Así de sencillo. Yo los conté una vez, ¿no? Y se los vuelvo a contar para los que nunca vienen a misa, que vinieron hoy por primera vez porque había reunión de catequesis, ¿sí? Mi papá un día le dio una pela a mi hermano y mi hermano salió corriendo cuando eso estaba recién salida la norma de la LOGNA, Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, que no se le podía pegar a los niños, no sé qué, toda esa vaina, ¿sí? Que es lo peor que pudieron haber hecho, porque lo que tienen que poner a funcionar no lo pueden a funcionar. Entonces vino mi hermano y le dijo a la policía, vino la policía a meter preso a mi papá y le dijo a mi papá, muy bien, yo voy preso, ¿sí? Son 3 días, no importa, pero el hijo mío se lo llevan ustedes y lo educan ustedes, ¿sí? Y la policía le dijo al chino, hágale caso a su papá, cierra la puerta, vámonos, ¿sí? Así de sencillo. Sí, se lo van a meter preso, dígale, pues edúquenlo ustedes, a ver si lo van a educar y se lo van a calar. No, pero ustedes no pueden dejar que sus hijos hagan lo que les dé la gana, porque dice la palabra de Dios, nos disciplinaban y nosotros los venerábamos, que quiere decir los respetábamos. Ahora, aprovecho esta palabra y estamos hablando de la Biblia Reina Valera, ¿no? De los protestantes, para decirle a los protestantes que venerar y adorar no es lo mismo. Nosotros los católicos adoramos las imágenes, no, nosotros las, ¿qué significa las? Respetamos. ¿Por qué las respetamos? Porque para nosotros representan algo, significan algo, nos enseñan algo. Por ejemplo, aquí en nuestra parroquia tenemos a Santa Lucía. ¿Qué significa Santa Lucía? Una joven que fue capaz de dar su vida por amor a ¿quién? Cosa que a veces nos cuesta a nosotros. Punto. Sigamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Dice, ¿y por qué entonces, si a nuestros padres terrenales les obedecemos y los respetábamos, no respetaremos mejor al Padre de los Espíritus? ¿Quién es el Padre de los Espíritus? ¿Quién es? ¿Que es el creador de qué? De todo. A Él tenemos que respetar. A Él tenemos que respetar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Fíjense, Pablo nos dice que podemos llamar a alguien padre. Que tenemos los padres terrenos y que tenemos los padres espirituales. Ahora vamos a ver a Pedro. Pedro, ¿quién es? La cabeza de la Santa Madre. Ajá, aquel primer papa. Vamos a ver qué nos dice Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin aceptación de personas, de acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. ¿Quién es el que nos juzga o el que nos va a juzgar según nuestras obras? ¿Quién es? ¿Dónde encontramos esa cita en la Biblia? Católicos, vuélvele a leer. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Quién es el que nos juzga o nos va a juzgar según nuestras obras? ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso?
Por eso que vienen los pastores y le dicen tremovero y tú, para evangélico, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ubicar la 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Escuchen lo que nos dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? Porque el día la declarará. ¿Cuándo será ese día? Pues por el fuego será revelada. ¿Cuándo será ese día? El día del juicio final, donde tendremos que pasar ¿por dónde? Por el fuego. Y la obra de cada uno cual sea. Y la obra de cada, usted no va a pagar por dígame a aquellos que le encanta estar metido en la vida de los demás. El día del juicio final usted no va a pagar por la obra de los demás, ni lo que sabe de los demás le va a ayudar a salvarse. Le va a ayudar a condenarse, sí, porque la murmuración es un pecado. Entonces, ese día la obra pasará por el fuego. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que no sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted hizo obras buenas, ¿recibirá qué cosa? Pero ¿y si tenía una lengua recha? Hay gente que tiene doctorados en chisme. ¿Sí? Yo no entiendo, yo digo, uno tiene una vida tan complicada, yo no entiendo la gente que tiene tiempo para el chisme. No entiendo la gente. ¿Será que no tienen más nada que hacer? Gente que está pendiente de la vida de los demás. Ay, padre, usted se enteró que fulanito de tal y no. Digo, ¿será que esta no tendrá marido, no tendrá mujer, no tendrá nada que hacer? Volvamos otra vez entonces a lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si consideramos a Dios nuestro Padre, debemos conducirnos ¿con qué cosa? Que el Señor nos bendiga a nosotros los curas. Sigamos, vuelvan a leer. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Escuche, si invocamos a Dios como nuestro Padre, que es el que nos va a juzgar según nuestras obras, escuchen cómo debemos conducirnos en esta vida. Conducíos en temor. ¿Con qué? ¿Con temor a quién? Para que no nos condene. Conduzca su vida con temor a Dios. Haga las cosas para no ofender a Dios. Haga las cosas como Dios quiere. Ama a tu hermano. Dice la palabra de Dios, si tu hermano te ofende 7 veces, ¿cuántas veces tienes que perdonarlo? 70 veces. Y si tu hermano viene a ti 7 veces a pedirte perdón, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. Conduzca su vida con temor. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, todos los días de su vida, condúzcala con temor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque Dios los rescató a ustedes de esa mala manera de vivir que tienen. Pero algunos no quieren ser rescatados por Dios. Algunos, en vez de salirse del chisme, viven más en el chisme. Algunos, en vez de salirse de la hipocresía, se atornillan más en la hipocresía, en la avaricia, en la miseria, en el pecado. No se dejan conducir por el amor, la bondad y la misericordia de Dios.
la cual recibisteis de vuestros padres. Sí. Algunos chinos hoy en día son chismosos, porque eso se hereda. ¿De quién la heredaron? ¿De quién la heredaron? El chino que es ratero hoy en día. De alguien tuvo que haber aprendido. Y uno lo primero que aprende es ¿de quién? De los padres. Y Dios nos ha rescatado de todo eso. Conduzcámonos. Entonces, fíjense, Pedro nos dice, hemos heredado muchas cosas de nuestros padres. Pedro, al hablarnos de padres, está desobedeciendo a Jesús, que lo prohíbe en Mateo 23:9. No, porque vuelvo y repito, Mateo 23:9 nos dice que no podemos colocar a alguien por encima del Padre Dios. Pero tenemos padres terrenos. Y no solo tenemos padres terrenos, también tenemos padres espirituales. Vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 1. Cuando preparaba el tema, leí todo el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Léanlo en su casa cuando lleguen hoy. Es la defensa del primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Lástima que el cable, yo conseguí un cablecito, pero se me dañó. Cable que lo probé y llegaba hasta la puerta. Y yo no, yo iba a predicar era preguntando banca por banca, pero bueno, ya será para el próximo domingo. Así que los que están en la puerta no me van a salvar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama el primer protomártir que tiene la Santa Madre Iglesia? San Esteban. ¿Dónde aparece? En la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y capítulo 7. Y en el capítulo 7 viene la defensa de Esteban. Esteban se va a defender. Y en ese capítulo 7, ¿sabe cuántas veces Esteban nombra la palabra Padre? Como no lo han leído, no lo saben. 13 veces. 13 veces. Porque Esteban en su defensa comienza a hablar de toda la historia de Israel, desde Abraham nuestro padre, de Moisés nuestro padre, de los hijos de Jacob nuestros padres, y comienza a dar todo un discurso. Pero quiero que nos centremos en dos palabritas que dice Esteban al inicio de su discurso. Escuchemos. ¿Cómo va a llamar Esteban a los sacerdotes? Escuchen. El sumo sacerdote. ¿Quién estaba ahí? Aparte del sumo sacerdote, estaban aquellos que fueron y agarraron a Esteban y lo llevaron para que lo enjuiciaran. No solamente estaba el sumo sacerdote, sino que estaba la gente que lo estaba condenando. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Él le preguntó que si lo que él estaba diciendo era verdad, que lo que la gente estaba diciendo de él era verdad. Y él le va a responder de la siguiente manera. Y él dijo, escuchen lo que le dijo. Varones, hermanos. Varones, hermanos. ¿Cómo los llamó? Eso indica a todos los que estaban allí condenándolos. Y padres. ¿Y cómo los llamó? Eso indica a los sacerdotes que estaban escuchándolo. ¿Llamó a los sacerdotes padre? Sí. Varones, hermanos y padres. Esteban, por decir eso, ¿se fue al infierno? Vamos a ver al final del capítulo 7. A ver a dónde fue Esteban a parar por decirle a los sacerdotes padre. Vamos a ver a dónde fue a parar. Si fue a parar al infierno, todos nos vamos a volver testigos de Jehová, ¿sí? Nos vamos a volver protestantes. Si se fue para el cielo, sigamos siendo buenos católicos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No llamen a esos curas, padre, está prohibido, se van a condenar, no sean vos.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Pero los católicos llenos del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, ¿dónde tenían puestos los ojos? Ojalá y sea verdad. vio la gloria de Dios ¿Vio la gloria de quién? Muy bien. y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y a quién más vio? Aquel que dijo, no llamen a nadie Padre. Y que los evangélicos dicen que el que lo desobedezca se va para el infierno. Esteban llamó a los curas padres y vio la gloria de Dios y vio a la derecha a Jesús, el Hijo de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Qué hicieron? Aquellos que no quieren escuchar que los curas le digan Padre, se tapan los. Uy, ¿cómo se le ocurre si eso lo prohíbe la Biblia? Mi pueblo carece por falta de... ¿Quién es un protestante? Un católico ignorante, que dejó de ser católico y se volvió protestante, pero no se le quita lo ignorante. Así de sencillo. Sigamos. Y arremetieron a una contra él, Y arremetieron contra ese pobre católico que llama al cura padre, porque se va a condenar. y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Lo sacaron de la ciudad y le cayeron a piedra. Ahí murió el primer mártir de la Santa Madre, aquel que fue el primero en llamar a los curas. ¿Cómo los llamó? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién estaba de testigo? ¿Y quién es Saulo? Pablo de Tarso. Pues vamos a escuchar a Pablo. Vamos a escuchar a Pablo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. Escuche. Vamos a ver qué dijo Pablo. Primer testigo o el único testigo que había en la muerte de Esteban por haber llamado a los curas padres. Y durante ese discurso todo el tiempo hablaba de padres y de padres y de padres. Léanlo. Hoy, capítulo 7 de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Dice Pablo, les escribo esto, les digo esto porque ustedes son mis hijos. ¿Mis hijos qué? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, Porque aunque tengáis 10,000 ayos significa 10,000 padres, 10,000 profetas, 10,000 gente que les enseñe. no tendréis muchos padres, No tendréis muchos padres. No tendrán muchos padres. pues en Cristo Jesús Pues en Cristo Jesús, es decir, Pablo se está considerando como un. ¿Por qué? Vamos a ver. os engendré ¿Por qué se considera Pablo el padre de ustedes? Díganlo duro. Digan, porque nos engendró. Digan. ¿En qué? Entonces Pablo se convierte en un padre espiritual. Vamos a ver. por medio del Evangelio, Porque yo los engendré por medio de él. Entonces, ¿quién es nuestro padre espiritual? En este caso, Pablo. ¿Y quién es el padre espiritual de ustedes hoy en día? El cura. Ahora, si ustedes quieren irse para la mentira, vaya para que los engendre el hijo del diablo. Aquel que se metió la Biblia bajo el sobaco y dijo, tuve un sueño y el Señor me reveló que voy a ser pastor.
Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice la carta de Filemón. Ayer en la misa me dijo la que me estaba ayudando a leer, yo no sabía que esa carta existía en la Biblia. Yo y muchos de ustedes tampoco. Filemón. Vamos a ver qué nos dice Filemón en el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién es el autor de la carta de Filemón? Que hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, queridos hermanos. No como la de los protestantes que dice, lee la Biblia y encontrarás la salvación. No, hay que saber leer e interpretar la Escritura. El autor de la carta de Filemón es Pablo. Pablo le escribe a Filemón. Y Pablo le dice a Filemón lo siguiente. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Pablo tenía un hijo? Pregunto, ¿Pablo tenía un hijo? ¿Carnalmente? No. ¿Espiritualmente? Sí. ¿Cómo se llamaba? Onésimo. A quien engendré. Y de paso lo engendró. ¿Cómo lo engendró? Espiritualmente. Le explicó el evangelio, lo bautizó, lo convirtió y Pablo se convirtió en el padre espiritual de Onésimo. A quien engendré en mis prisiones. Y lo engendró en la prisión. Vamos a ver a Pablo terminando a hablar de padre. Romanos capítulo 4, versículo 1. Y aquí presten atención porque les voy a hacer una preguntita para que ustedes se la aprendan. Para que cuando los protestantes le digan a ustedes, no llamen a los sacerdotes curas, porque eso está prohibido por la Biblia, usted le lanza esa conchita de mango. ¿Sí? Presten atención para que se la aprendan. Escuchemos. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Primera pregunta. ¿Abraham es nuestro padre según la carne? A ver, vamos a irnos a la historia. Salimos de Romanos y vámonos al libro del Génesis. Aterrizamos en el libro del Génesis. ¿Sí? Génesis, Dios hace un pacto con un hombre llamado ¿cómo? Abraham, no Abraham, llamado Abraham. Y después de cambiarle el nombre y de circuncidarlo, que es el pacto de Dios con el hombre, Abraham comienza a llamarse Abraham. Por tanto, ¿qué dice Romanos 4:1? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Abraham es nuestro padre según la carne? Sí, para el pueblo judío sí. ¿Por qué? Porque Abraham fue el primero que se circuncidó. Y recuerden que la circuncisión era el pacto de Dios con los hombres. Era como el bautismo de hoy, pero en ese tiempo era la circuncisión, que cuando nacía un niño en la familia, a los 8 días tenía que ser circuncidado. Pero para que eso existiera, tenía que existir el primero que se haya circuncidado. En este caso, el primero, ¿quién es? Abraham. Por eso se convierte padre en la carne. ¿Sí? Porque fue el primero que se circuncidó. Volvamos ahora a Romanos. Vamos al versículo 11. Y recibió la circuncisión. ¿Qué recibió? Muy bien. Como señal. ¿Cómo la recibió? Como sello de la justicia de la fe. Como sello de la justicia, ¿de qué cosa? Porque Abraham era un hombre que tenía mucha fe. Que tuvo estando aún incircunciso. Fe que tuvo antes de ser. Por eso es padre en la carne. ¿Sí? Antes de ser circuncidados, ¿Abraham ya tenía fe? Sí.
Claro, claro que tenía fe. para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, Para que fuera padre de los creyentes que no están. ¿Que no están qué? ¿Quién de ustedes ya está circuncidado de los varones? Entonces, Abraham es nuestro padre en la fe de todos los que no estamos circuncidados. Sigamos. a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión. Ajá. No solamente es el padre de los que no están circuncidados, sino es el padre de los que también están. Porque recuerde que para el pueblo de Israel, el hombre que no tuviera circuncidado no pertenecía al pueblo de Dios. Es como hoy en día, el que no está bautizado no es hijo, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, no solo es el padre de los no circuncidados, sino que es el padre de los que están circuncidados. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora veamos el versículo 16 de este mismo capítulo 4. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Abraham es padre de quién? Ahora aquí viene la pregunta que usted le va a hacer al protestante. Cuando el protestante le diga, a nadie llamen padre porque está prohibido por la Biblia, usted le va a preguntar, ¿y Abraham es tu padre en la fe? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leerlo, escuchen. Aquí, donde dice Abraham. Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Abraham es padre de todos nosotros? Sí. Ahora, si usted le pregunta a un evangélico, ¿Abraham es tu padre en la fe? Él tiene que responder ¿sí? ¿O tiene que responder no? Si responde que no, entonces no cree en la fe de Abraham. Por tanto, no cree en la palabra de Dios. Y si responde que sí, usted le va a decir, ¿y usted no dice que no hay que llamar a nadie padre? ¿Por qué llamó a Abraham tu padre? ¿Y por qué lo considera tu padre? O sea que se tiene que quedar calladito, papá. ¿Sí? Así de sencillo. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta ver mucho los videos de los evangélicos. No para volverme evangélico, no, sino para uno agarrarles dónde están las falencias que ellos tienen y tenga, mijo. Por ahí le da uno. Entonces, ¿qué dice? Que nuestro padre en la fe, ¿quién es? Abraham. Nuestro padre en la fe. Vamos a terminar con algo muy interesante. San Juan capítulo 8, versículo 41. La definición de padre, sí podemos llamar a alguien padre. Y los que son servidores de Cristo llaman a Dios Padre. Y los que no, son servidores de Satanás. Escuchen. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Le dice el Señor a los evangélicos, ustedes hacéis las obras de sus padres terrenos. Y ellos dicen no. ¿Por qué? Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Un padre tenemos que es evangélicos. Los evangélicos son los que dicen nuestro padre solamente es Dios.
No tenemos más padre, no tenemos que llamar a nadie padre porque lo prohíbe la Biblia, Y lo que dice Jesús. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, Si vuestro Padre fuese realmente Dios, ciertamente me amarías, obedeceríamos, amaríamos a Jesús y obedeceríamos su palabra y sobre todo aprenderíamos a escudriñar su palabra. porque yo de Dios he salido Porque Jesús viene ¿de dónde? De Dios. y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué los protestantes no quieren entender que Mateo 23:9 no prohíbe llamar a los sacerdotes padre, no prohíbe llamar al papá padre? El Mateo 23:9 lo que prohíbe es colocar por encima de Dios a otra persona, considerándolo superior a Dios, y por tanto se convierte en padre incluso de Dios. Eso es lo que prohíbe Mateo 23:9. No podemos tener otro padre que haya hecho todo, sino solamente Dios. Así de sencillo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendemos ese lenguaje? Porque leen la Sagrada Escritura literalmente. Y la palabra de Dios no se puede leer literalmente. Porque si se leyera literalmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, si tu lengua te hace pecar, si tu pie te hace pecar, andaríamos tuertos, mochos, cojos, todos llevados. Andaríamos el puro tronquito aquí, mana. Porque todos somos pecadores. Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no pueden y no quieren escuchar la palabra de ¿quién? Y usted le va a hablar a un evangélico y se vuelve bruto. No entiende, ¿sí? Porque él prefiere creerle a lo que diga a su fulano pastor a lo que dice la palabra de ¿quién? De Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por tanto, ustedes son de su padre. Y fíjense, Jesús prohíbe llamar a alguien padre. ¿Y cómo llama Jesús al diablo? Mírelo, vuélvelo a leer. Vosotros sois de vuestro padre Vosotros sois de vuestro el diablo. ¿Padre qué? ¿Cómo? O sea, pero ya va, si usted me dice que no llame a nadie padre, ¿cómo usted llama al diablo padre? Ah, porque hay una enseñanza teológica que es la que hay que saber escudriñar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Jesús? Que si ustedes no consideran a Dios el Padre de todos, entonces el Padre de ustedes, ¿quién es? El diablo. A aquel que va donde el brujo, ¿su padre es Dios? ¿Su padre es Dios? ¿Quién es su padre? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y hacen los deseos de quién? ¿De quién? El diablo le dice, vaya a misa para que el cura le bendiga agua. ¿Sí? Hacen sacrilegio. ¿Usted cree que por qué yo doy la comunión en la boca? Porque yo no sé si el que la recibe en la mano da media vuelta y hace que comulgó, se la llevó y tiene que llevársela para donde el brujo, para cometer sacrilegio y hacer las misas negras. Las hacen. Y hay gente que paga por tener una forma consagrada. Eso hacen los brujos. Eso hacen los servidores de don Satanás. Eso hacen los servidores del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué dice? Que no ha permanecido ¿dónde? ¿Quiénes no han permanecido en la verdad de la Santa Madre Iglesia? Díganlo duro. No les dé pena defender la fe de ustedes. ¿Quiénes no han permanecido en la Santa Madre Iglesia? Los protestantes.
Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 lo dice claramente, ¿sí? Aquellos que han renegado de la fe, aquellos que se han separado de la verdadera fe, ¿sí? Son conducidos no por Dios. Porque no hay verdad en él. Porque no hay verdad en él. Es que la Biblia lo dice, sí, literalmente lo dice, pero teológicamente no. Y vamos a escudriñarlo teológicamente y vamos a buscarlo en la Biblia. Y fíjense cómo, si eso fuera literal, ¿algún apóstol tendría que llamar a Abraham padre en la fe? No. ¿Tendría que el primer mártir llamar a los sacerdotes padres? No. ¿Entraría al cielo por haber llamado padre a los sacerdotes si eso fuera literal? No. Tendría que irse para el infierno. Pero ¿qué dice la palabra? Vio el cielo abierto. Vio a Dios y a la derecha el Hijo de ¿quién? Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Y por eso yo hago la misa como las hago. Y al que no le guste la misa larga, pues tendrá que calársela porque no hay más parroquias. Sí, así es sencillo. Vamos a ver qué más nos dice. Cuando habla mentira. Cuando habla, ¿dicen puras? ¿Dicen puras? Y ahí es donde cae el católico ignorante que no conoce la Biblia. Ahí es donde cae el católico ignorante que fue a la misa y está... ¿Usted cree que por qué me estoy buscando un cable largo? Porque hay algunos que están así. Dormidos en misa. Cuando habla mentira, de suyo habla. Cuando habla mentira es porque él es el padre de todas las mentiras. Porque es mentiroso. Porque es y padre de mentira. ¿Quieren más? ¿O así está bien? ¿Está bien con la narración de hoy? Sí. Más que suficiente, ¿no? Bueno, pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos nuestra fe en el Señor diciendo, coloquemos nuestra mano derecha de esta manera y digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, descendió a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Elevemos al Señor nuestras oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor les siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que nos mantengamos firmes y fieles en la fe de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que Dios nos dé la gracia de ser perseverantes y buenos cristianos, roguemos al Señor. Por la paz del mundo entero, por la paz de nuestra patria Venezuela, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, de una manera muy especial, los enfermos, los necesitados, aquellos que están atravesando momentos difíciles, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les tenga gozando de la vida eterna, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, presentamos el pan y el vino y ustedes colocan su ofrenda. En torno a la mesa del
los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor, que es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros santa abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta mi fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, lléname de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero Contreras y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, si una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Quienes van a comulgar se pueden acercar. Me mostraste el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumentes en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe para siempre. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres, y bendito de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros